Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 22 de abril de 2019. Un placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Según nuestro reloj son las 6:31. Bienvenidos. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana y sobre todo por estar pendientes de nuestra señal. Somos 3 canales al servicio de ustedes, desde luego disponibles para llevarles, como siempre, la mejor programación. Esperamos que iniciando la semana, pues ustedes hayan disfrutado al máximo de lo que ha sido estos días de vacación y especialmente del periodo de Semana Santa. Así es que esperamos que hayan disfrutado junto a su familia este periodo y ahora pues con nuevas fuerzas busquen sus objetivos, desde luego colocando a Dios siempre en el centro de sus actividades para que estos puedan cumplirse. Así es que desde ya bienvenidos. Vamos a, desde luego, esta mañana a tener con nosotros acá en análisis varios temas de país y para ello hemos invitado al doctor Álvaro Artiga, politólogo, catedrático de la Universidad Centroamericana UCA. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Saludo cordialmente también a Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia. Ramón, bienvenido, Ramón. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. También nos acompaña nuestro buen amigo Romeo Auerbach, analista. Gracias por estar con nosotros, Romeo. Gracias, buenos días, Neto. Bueno, varios decían que son los temas que vamos a aprovechar, conversar con ustedes, sobre todo también en el tema de proyecciones electorales que hemos desde luego trazado una vez concluido el proceso de votación que ya dio como resultado la elección del nuevo presidente que a partir del 1 de junio va a tomar posesión. Así es que vamos a procurar entender mejor este fenómeno por el cual va a retomar el reacomodo de los partidos políticos. Vamos a hablar de estas reformas también que conllevan a modernizar el sistema de elección para, desde luego, fortalecer la base de la democracia de los partidos y también del país mismo. A ver, el arzobispo pide rectificar reformas sobre no partidarios. Ese es otro de los temas que vamos a tener. Óscar Ortiz se inscribirá en elecciones internas del FMLN, así lo informó ayer en su cuenta de Twitter, en la cual dice ha decidido inscribirse en el proceso interno del FMLN para escoger a las nuevas autoridades de su partido. Así es que eso es parte de los temas que vamos a desarrollar. Desde ya les invitamos a ustedes a que participen. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter disponibles para que ustedes puedan, desde luego, activarse a través de las redes sociales y participen. Es necesario conocer la opinión de ustedes. A ver, voy a comenzar quizás por lo de Óscar Ortiz. Dice el tuit que ha decidido inscribirse en el proceso interno del FMLN para escoger a las nuevas autoridades. Participaré, dice, en estas internas el 16 de junio para dejar un legado positivo a la izquierda y al país. En 3 años haremos la gran transición para heredar una nueva generación de liderazgos, un FMLN, dice, más transparente, más coherente, más tolerante, según lo dice en su cuenta en Twitter. A ver, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen así de primera mano, doctor Artiga? Y el resto tienen la palabra. Bueno, eso era ya algo de esperar, ¿verdad? Yo creo que desde que él renunció a ser candidato para las elecciones presidenciales que acaban de pasar, las de 2019, las del 3 de febrero, ¿sí? Cuando él renunció a competir por esa candidatura, uno podía esperar que en realidad él estaba ya con la mirada puesta en la competencia interna por los puestos de dirección del partido. Digamos, en ese sentido no hay nada nuevo bajo el sol, era algo que ya se podía esperar. Ahora, lo interesante es que plantea un desafío al resto de la dirigencia que, recordemos, habían pedido que ninguno de los que tienen cargos compitiera, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver cuál es la reacción del otro sector, de la dirección del partido, y a ver entonces cuál es la suerte, ¿verdad? Ahora, que se vaya a cumplir, primero, que quede en un puesto de dirección, segundo, que estando ahí
tenga la suficiente correlación, porque no solo va a depender de él, si acaso, ¿verdad? Para llevar a cabo lo que él dice, pues hace falta mucho que ver, ¿verdad? Ahora, desde mi punto de vista, hubiese sido mejor, en realidad, que desde ya compitieran por la dirección del partido nuevos cuadros, en realidad, ¿verdad? Para que fuera eso que él está diciendo, ¿verdad? De que nuevos liderazgos y todo, pues la mejor contribución que podrían hacer todos los dirigentes del partido es dejar en libertad a la militancia para que escoja aquellos que de verdad tengan el respaldo libre de los militantes del partido. Vamos a ver qué pasa, esa es mi primera reacción. A ver, ¿qué piensa el resto con esta primera impresión y acercamiento que se le da de manera interpretativa a esta decisión que anunciara Óscar Ortiz el día de ayer? Bueno, Ernesto, yo creo que 3 puntos que son muy importantes es que Óscar Ortiz aclaró en su momento que si él se inscribía para estas elecciones era para buscar la coordinación general, la Secretaría General. Las elecciones no van a elegir quién es el secretario general, eso va a ser cuando elijan, yo creo que se llama como una comisión de 50 y pico de personas, pero él va en busca de eso. Yo creo que la situación actual del FMLN es un poquito complicada porque en 5 años ha perdido 1 millón de votantes, entonces no es fácil la tarea que se están proponiendo. A fin de cuentas, que tuviera alguna prohibición interna, según Óscar Ortiz, no lo había, sino que era como una sugerencia para que fueran personas nuevas. Y en el mejor de los casos, pues yo creo que como salvadoreño debería desearle suerte a todos los partidos políticos, porque partidos políticos fuertes hacen que la institucionalidad del país esté bien. A ver, Bueno, Ramón. yo creo de que también refleja en buena medida parte de la lucha interna que hay dentro del FMLN entre esta dirigencia que ha venido teniendo el control del partido FMLN desde ya hace varios años y que prácticamente en sus manos ha tenido 2 derrotas electorales muy, digamos, contundentes, que obligaba a que en buena medida esta dirección debería de haber renunciado desde hace ya mucho tiempo. Y obviamente Óscar Ortiz al parecer no visualiza que esta dirección esté pretendiendo aún en la idea de llevar elecciones a cabo dentro del FMLN, que mediante este mecanismo de la dirección vaya a perder el control del aparato partidario. Entonces, al parecer, él sí busca entrar a una contienda, a una lucha por la disputa del control del partido. Y obviamente eso es lo que se está manifestando, porque de otra manera no estuviera de manera directa él participando, y esa sugerencia, esa digamos medida que había tomado la dirigencia de que ningún dirigente del partido iba a participar, pues al parecer esto no es lo que garantiza que efectivamente esta dirección vaya a perder el control del aparato partidario, porque tú puedes poner personas aparentemente jóvenes o nuevos, pero obviamente tú sos el que va a tener el control siempre de lo que vaya a ocurrir en la dirección del partido. Bueno, al final creo que esto va en concordancia de lo que decía esta mañana. Estaba leyendo el artículo que publica en el periódico La Prensa Gráfica nuestro buen amigo Juan Héctor Vidal, que tras los resultados del evento del 3 de febrero, como bien hacía en alusión el doctor Álvaro Artiga, los 2 históricos partidos tradicionales no estaban preparados para enfrentarlo. Y concatenando un poco este tipo de, digamos, de acción que está haciendo Óscar Ortiz, en iguales términos está pasando en el Partido Arena, ¿no? Donde están queriendo ver cómo se reacomodan, cómo se acoplan a esa nueva exigencia o demanda que existe electoralmente hablando, ¿no? Yo creo que ahí hay un enfoque, habría que analizar si es correcto o no, que ambos partidos están pensando que la relación con los electores se resuelve internamente, ¿verdad? O sea, están pensando que los reacomodos al interior de ambos partidos, a través de los procesos de elecciones internas que van a tener los dos, eso les va a garantizar recuperar electores que han perdido. Y ahí es donde yo te pongo un gran signo de interrogación, ¿verdad? Porque son 2 ámbitos distintos. Una cosa es la vida interna de los partidos y los problemas al interior, ¿verdad? De las diferentes corrientes o grupos que hayan.
y otra cosa es las relaciones del partido con el mundo hacia afuera, con los electores y con la ciudadanía, ¿verdad? Yo creo que son dos mundos diferentes y las soluciones para uno, digamos, cuando hay conflictos internos, el proceso electoral puede servir para dirimir ese conflicto interno, pero eso no tiene necesariamente que estar vinculado con que el electorado, que esos millones de votantes que han perdido estos dos partidos, estén dependiendo su vínculo con esos partidos con lo que ocurra al interior de los mismos. Yo creo que es un tema más de insatisfacción con el papel que tuvieron ambos partidos, uno durante 20 años y el otro durante 10 años, para resolver los principales problemas que tiene el país, que se le han acumulado otros nuevos, estando esos dos partidos en el gobierno. Entonces yo ahí donde veo que tienen un problema interno los partidos, pero ese problema no necesariamente está vinculado con el descontento que hay en la ciudadanía. Ok, es interesante decir, aplicar una fórmula de renovación de forma introspectiva no le garantiza o le genera y le despierta cierta duda de lo que verdaderamente ocurre allá afuera. Una cosa son mis problemas internos y otra cosa son los problemas de afuera. Eso es lo que me quiere decir. Sí. Ok, ¿qué piensas? Además hay que saber, Ernesto, separar dos elementos. Una cosa es cambiar la dirigencia, refrescarla, reestructurarla, como le quieran llamar, pero lo que la gente o el pueblo está haciendo un filtro día a día es qué es lo que piensa ese partido, esa dirigencia, sea la misma o la nueva, cuáles son sus acciones en la Asamblea Legislativa o en los diferentes escenarios. Entonces, de nada sirviera si no contemplan el segundo elemento, cambiar dirigencia, si una dirigencia no va a leer lo que la gente o el pueblo está pidiendo. Entonces, casi quedarían en lo mismo. Y es una situación delicada porque se trata de que hoy la ciudadanía, a diferencia de hace 10 o 20 años, pues está mucho más informada. Entonces, aquí no solo es cuestión de cambiar la dirigencia o la estructura. Bueno, yo creo de que tanto Arena como el FMLN ha mantenido un nivel de votantes a lo que se le conoce como ese votante duro, que uno pudiera estimar entre 800,000 a 1 millón más o menos promedio. Muchos de estos votantes tienen, en el caso del FMLN y en el caso de Arena, un carácter bastante militante, es decir, son votantes que muy difícilmente iban a mover su voto hacia otra opción si es que no se la daban al partido Arena. Y en el caso de Arena, todavía este fenómeno se manifiesta, es decir, mucho votante de Arena, si no vota por Arena, todavía no vota por ningún otro, es decir, mientras no haya otra opción con las que ellos se consideren identificados. En el caso del FMLN le ocurrió lo contrario, es que muchos de sus militantes sí encontró una opción distinta por la cual moverse y dar su voto a otro partido político, en este caso, o en este caso a otro candidato. Gana, que fue Gana, ¿no? Con Sí, el presidente exactamente. Nayib Bukele. Entonces, ese voto que es más militante tiene una expresión que tiene que ver, sí, con el tipo de políticas que estos implementan en el ejercicio de gobierno, pero también tiene que ver con el descontento interno que hay por la manera como han conducido el partido político, por los pocos espacios de participación que hay dentro de esto, la oportunidad que pueden tener nuevos elementos, nuevos cuadros para participar y optar a cargos públicos de elección popular. Y lo que se determinó es que lo que había era una rueda de caballito, ¿no? O sea, unos diputados, después ministros, de ministros nuevamente a diputados, de diputados a alcaldes, de alcaldes a diputados, y eran los mismos. Y eso ha generado internamente una molestia en el caso del FMLN. En el caso de Arena, no necesariamente se manifiesta estrictamente en esa rueda de caballito, pero sí se manifiesta en el sentido de una dirigencia cerrada, que no permite que haya un pensamiento disidente, y cuando hay un pensamiento diferente, obviamente es sancionado, obviamente es castigado, y esto ha provocado en algunos momentos de Arena que hayan algunos diputados que
se tuvieron que retirar, que tuvieron que dejar las filas de arena, que han anunciado incluso la constitución de nuevos partidos políticos, de nuevas opciones partidarias hacia el lado de la derecha, y que esto es lo que puede poner en riesgo a los partidos. No entender que efectivamente el mensaje de descontento hacia lo interno y hacia la manera de cómo han hecho gobierno, y no interpretar de manera apropiada estos dos mensajes que le están dando la ciudadanía en general y los militantes de su partido, obviamente, no tomar medidas serias de modificar comportamiento, es decir, no solo es el cambio de dirigentes, sino el cambio de reglas del debate, del diálogo interno, de cómo se resuelven los asuntos de la conducción de un partido político. Ahora bien, pero pese a que el tiempo apremia, ambos partidos no concretizan una renovación como tal, solo son luces, porque aquí falta ver qué reacción va a tomar también la dirigencia tradicional dentro del partido FMLN para saber esta decisión, más aún cuando hay antecedentes de decir, bueno, no vamos a participar los que hemos estado en los cuadros dirigenciales. Bueno, recordemos que esa sugerencia, entre comillas, de que no participan, ya era una anticipación de la dirigencia en relación con Óscar Ortiz. O sea, eso, digamos, ese alineamiento ya estaba predicho, ¿verdad? En cierta manera uno podía leer entre líneas que cuando pedían que ningún dirigente del partido se candidateara en estas elecciones, directamente iba para tratar de limitar la participación de Óscar Ortiz. Pero yo lo que insisto es en que la vida interna de los partidos es una cosa diferente de las relaciones que tenga con el electorado. Dentro de los partidos hay una dinámica que tiene que ver con el reparto de incentivos. Ahí en los partidos, cualquier partido, al menos podríamos distinguir dos tipos de militantes. Aquellos que son creyentes en el programa, en la ideología, en el discurso, en los valores que se propugnan, y otros que en realidad son los más activistas, que se mueven dentro de los partidos por el tipo de incentivos, se llaman incentivos selectivos, que obtienen. Estos incentivos pueden ser cargos digamos, en algún estamento del partido, o pueden ser cualquier otro tipo de beneficio. Digamos, es el interés material el que hace que determinados militantes estén activos dentro de los partidos. Las dirigencias se pelean a todos estos militantes para, de alguna manera, poder ganar posiciones en esa disputa que tienen. O sea, que la dinámica interna tiene que ver, en el caso del FMLN concretamente, bueno, es un partido que, y por lo tanto no habría que extrañarse de que hayan adelantado incluso el proceso, porque están saliendo del gobierno. Sí, el 1 de junio, bueno, la mayoría de cuadros, si es que algunos no permanecen en el gobierno, ¿verdad? Esa es la incógnita que tenemos en relación con quienes van a acompañar en el gobierno al presidente electo, pero podemos pensar que la mayoría va para afuera, pues de algo tienen que vivir, y ese es un tema fundamental, ¿verdad? No se van a quedar en el aire después de haber intentado durante tanto tiempo estar 10 años. ¿Qué predice ese planteamiento? Que ellos obviamente van a establecer ciertas cuotas de negociación con el nuevo gobierno. No necesariamente. Lo que digo es que hay una dinámica interna que tiene que ver con el resultado negativo que obtuvieron en las elecciones del 3 de febrero, pero que tiene que ver con la puja entre los grupos al interior. No tiene que ver con la relación con los electores. Pero en el caso del FMLN se agrega un elemento más, que es el hecho de que van para afuera del gobierno. Y entonces ahí hay un planteamiento interesante, porque cuando ellos llegaron al gobierno dejaron al mundo de las ONG, digamos, en una segunda línea de la disputa, ¿verdad? Sí. Ahora el problema es que vienen de vuelta y va a ver qué pasa con las relaciones entre, digamos, el partido y las organizaciones sociales. Afines, porque ¿no? la dirigencia que está actualmente copando todos los distintos puestos en la estructura de gobierno no se va a quedar en el aire. Interesante. No, claro. Si no hubiera habido 2% de aumento del FODES, por ejemplo.
Aumentar la capacidad financiera de los municipios tiene que ver también con a qué nicho llego, dónde me tengo que refugiar temporalmente mientras busco la manera de volver a ganar más espacios de poder en el ámbito local y en el ámbito legislativo. Bueno, sería una suposición un poco porque también Arena votó por el FODES. No, por supuesto, pero es que están en la misma condición, Ernesto. Por lo que viene por delante. Y por la amenaza que tienen de que efectivamente... Sí. A ver, Y aquí es donde vienen las otras reformas que se han estado haciendo, punto, pues porque tú te ves amenazado. Tú tienes al frente una elección 2021. Primero tienes que tener control. La amenaza no solo la tiene el frente, la tiene Arena. Pero en primer lugar tú tienes que tener control del aparato partidario para saber quiénes van a ser los próximos candidatos. En segundo lugar, tú tienes que sobrevivir de alguna manera en este periodo y mantenerte económicamente, porque si no, ¿cómo vas a mantenerte? Entonces, tú tienes que tener determinados refugios, y uno de los refugios fundamentales que han encontrado en los municipios, aumentando el 2%. De otra manera, no van a tener capacidad financiera los municipios de poder absorber a mucha de la militancia que va a ir saliendo del gobierno y de otros espacios de estructuras de gobierno. Entonces, sí es importante. Entonces, tú tienes que comenzar a acomodar las reglas del juego para poder sobrevivir y prepararte para ir a una contienda 2021 en una condición que te permita volver a recuperar parte del poder que has perdido. Ahí es donde yo te hacía el énfasis, Ernesto, que es importante la lectura que hace la población. Si lo que Ramón dice fuese verdad, y es una posibilidad grande, la lectura de los partidos no fue la más correcta, porque la gente va a estar viendo el accionar, por ejemplo, ahorita en la asamblea. Y si el apoyo al FODE fue para eso, definitivamente sería una visión algo miope, porque la gente se daría cuenta rápido que no fue para beneficio de ellos. Cada partido tiene una lectura que ver. Si hablamos del que el FMLN tiene una situación delicada, porque pues yo no recuerdo que un partido de gobierno pasara de un solo a un tercer lugar, de una manera, de un bajón tan fuerte, pero tampoco Arena es que esté bien. Son 3 elecciones presidenciales consecutivas perdiendo. Claro. O sea, hay una cosa que no conecta. O sea, si bien es cierto, sacó 800,000 votos, sí, por no supuesto. Es para decir de que no, realmente pero van 3 veces seguidas en presidenciales, claro, que no logran conectar. O sea, y todos los demás partidos también. Por ejemplo, tú te fijas, si la dirigencia toma una decisión que no hace conexión con el votante, te voy a poner el caso del PCN, de 220,000 votantes bajó a 20,000, quiere decir que el votante va siempre a hacer la lectura y a tomar la decisión que mejor les parezca, aunque la dirigencia haya tomado otra. Entonces, cada partido tiene que hacer su lectura y ojalá entiendan que el 3 de febrero pasó algo diferente para que ese accionar pase a ser un reflejo en la Asamblea Legislativa. A ver, ¿lograrán el acometido de ser, en este caso, con un proceso transparente, coherente, tolerante, incluyente y gestor de cambio los partidos, digo, aplicándoselo a los 2 principales actores? Vaya, es que ahí es donde ese mensaje está dirigido hacia afuera, ¿verdad? Porque dice Oscar de que él pretende contribuir a que eso ocurra, pero está refiriéndose a un partido transparente hacia afuera, digamos, como mejorar la imagen del partido hacia los electores. Yo me hago la pregunta, si eso es lo que realmente interesa a los electores, a la ciudadanía, o los resultados de las políticas. Es decir, ¿qué es lo que pesa más para que un elector vote por un partido? ¿Qué es lo que le interesa más a la población? La vida interna del partido, o los resultados de políticas. ¿O será o que su duda va un poco en concordancia con lo que decía el arzobispo de San Salvador a propósito este fin de semana? Decía, el pueblo espera que este gobierno, que ha sido votado con alto número de votos, solucione el gran problema de la violencia. El gobierno per se solo no lo puede resolver, lo van a resolver entre todos. Sí, el problema es que... Un ejemplo. Sí, el asunto es que ese es el problema de la seguridad. Es lo que decía yo antes. Estos 2 partidos, Arena y FMLN, juntos suman 30 años, ¿verdad? Y en 30 años no se resolvieron esos problemas, sino que se le juntaron, se le agregaron nuevos problemas. Las personas sienten eso, las familias se han desestructurado en medio de los gobiernos de estos 2 partidos. Eso pesa más que la vida interna de un partido. La vida interna es una cuestión que tiene que ver con la militancia, con el reparto de beneficios al interior del partido. Eso es otra dinámica. Y no necesariamente teniendo una buena solución, porque al final de cuentas es eso, es una disputa por el control de un instrumento
políticos para tratar de ejercer influencia en la política nacional. Esa disputa la podían resolver como era antes, digamos, ¿verdad? De dedo, eliminando al adversario, haciendo que se fuera, o se puede resolver mediante procesos de elecciones internas. Pero ese elemento de vida interna, para mí, no está necesariamente vinculado con la suerte electoral que tienen los partidos, en donde ahí pesa en lo que la población percibe que hacen los partidos. Y yo hasta me podría hacer la pregunta de si este tipo de declaraciones más bien no terminan de hundir al partido, porque en la lectura que puede hacer la población de esto es que siguen peleándose al interior, que siguen estando los mismos. Es decir, que por más que traten de resolver de la manera más correcta o adecuada, digamos, el problema interno, no cambia la percepción que tiene la población sobre ese partido, porque esa percepción no está basada sobre la vida interna, sino sobre lo que hacen, sea en la asamblea, en el gobierno o en el gobierno municipal. Y ahí hay un factor importante, Ernesto. Arena y el FMLN, si bien no obtuvieron el resultado que ellos buscaban en esta elección, tienen 2 años todavía exactos con 60 diputados en la asamblea. Entonces, ahí hay un poder real, el que se eligió en el 2018, y la población va a estar encima de las decisiones que tomen esos 60 diputados, son más de 2/3, y si los partidos políticos creen que la población está pendiente, que si internamente van a hacer algo bien o algo mal, están volviendo a no interpretar. La población no quiere corrupción en el gobierno, la población quiere que haya seguridad, quiere que haya empleo, quiere que haya salud. Entonces, yo creo que si no logran ver esas cosas que son sencillas de leer, se van a volver a perder. Y tienen 2 años más de un gran compromiso con esa fuerza legislativa que tienen en la Asamblea. Bueno, es una situación bien complicada, compleja, si lo queremos ver. A ver, ¿cómo ustedes examinan el tema del partido Nuevas Ideas, que va a ser un actor bien importante, que va a entrar a esa cancha electoral en las próximas elecciones? En febrero pasado, este partido era el que tenía más simpatizantes y la mejor imagen ante la población. Buena parte de esa imagen, desde luego, está constituida alrededor de la figura del presidente electo Nayib Bukele, quien a propósito recientemente vía su cuenta en Twitter insinuó que podría alejarse del partido Nuevas Ideas, aunque creo que después se arrepintió. Voy a hacer una pausa para que un poco analicemos también este valladar, ¿verdad? Nos vamos a ir un poquito adentrándonos a ver ese comportamiento electoral que el país puede tener, y sobre todo también cuáles pueden ser las acciones que van a tener que articular los partidos políticos para convencer al electorado que realmente son opciones electorales en las próximas elecciones. Vamos a hablar de esto. Gracias a usted por estar con nosotros. Aprovecho de invitarlos a que no se pierdan. Hoy a las 6 de la tarde, sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Vamos a hacer un balance sobre la situación de seguridad en el país. Hemos tenido un repunte bastante lamentable de muertes violentas. Vamos a hacer un análisis sobre el tema con el viceministro de Justicia y Seguridad, Raúl López. Así es que desde ya les invito a ustedes para que me acompañen junto a Astrid Ábalos hoy a las 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del grupo radial Megavisión. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vamos en este día lunes en la que el sector público, creo que la mayor parte de gobierno todavía está de vacación. Mañana entra a sus actividades. Así es que así está la Alameda Roosevelt, según el reporte, y 49 Avenida. Vamos desde oriente hacia oriente de la capital, así, al centro de San Salvador. Así estamos. ¿Sí? Al centro.
hacia el oriente de la capital al centro de San Salvador. Bueno, gracias a usted por sintonizarnos. Si está en la playa, montaña, río, lo importante es que ya mañana usted venga con mucha energía y sobre todo con buenos planes. Coloque a Dios siempre en el centro de sus actividades para que estos puedan cumplirse. Así está la ciudad capital. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos de ustedes esa fiel sintonía a nuestro programa y sobre todo por compartir nuestra señal a través de nuestra cuenta en Twitter, a través de nuestra cuenta en Facebook, también con Megavisión Go. Gracias por sintonizarnos. Estamos haciendo un análisis pertinente sobre la situación interna de los partidos y ese gran reto desafiante que tienen de poder mostrar la renovación bajo el aspecto competitivo de cara a las próximas elecciones electorales. Me acompañan en el estudio Ramón Villalta, Romeo Auerbach y también el doctor Álvaro Artiga. A ver, antes de entrar al tema de examinar lo que viene ya en las próximas elecciones, tú planteabas un elemento también importante que examinar al interior de los partidos que actualmente hemos estado analizando, Romeo. Sí, estábamos comentando en los comerciales que es importante los tiempos donde se haga también el cambio de estructura de los partidos en la asamblea, todavía los llamados los partidos grandes, porque viene un cambio en el Tribunal Supremo Electoral. Este tribunal llega hasta el 31 de julio, el 1 de agosto debe de amanecer un nuevo tribunal y tanto Arena como el FMLN deben de hacer sus propuestas, que viene como una propuesta partidaria. Entonces, si las cúpulas están nuevas y están electas antes del periodo de proponer, serán las cúpulas nuevas. Si las cúpulas actuales son las que van a estar cuando se hagan las propuestas, pues puede ser que haya otro elemento interesante para ellos de llevar el control. Bueno, pero es que en el tema del Tribunal Supremo Electoral está claro que según la ley establece que le corresponde al partido con mayor votos, ¿no? En este caso sería Gana, con la presidencia. el FMLN y Arena. Arena en segundo y el FMLN. Los que los proponen, tres. Sí, los tres van a tener que proponer. Luego sí. Viene el dos de la Corte Suprema Sí, de sí, Justicia. sí. ¿No? Sí, pero es un tema importantísimo porque es este tribunal el que va a administrar el proceso electoral 2021 y el que va a administrar la siguiente elección presidencial también. Recordemos que tanto Arena como el FMLN han mantenido un control de todo el aparato institucional del Tribunal Supremo Electoral. Muchas de las cosas que ahí ocurren tienen que ver o han estado determinadas y casi que en el tribunal normalmente se sabe hasta nombres específicos del partido político, que es el quien da las órdenes de lo que los mismos magistrados van a tener que realizar. Es decir, no es el mismo magistrado que tiene una decisión totalmente independiente, sino que muchas veces se conoce quién es la persona del partido político que tiene que dar la orden de lo que va a tener que hacer el magistrado. Recién conversé con el magistrado Miguel Ángel Cardosa del Tribunal Supremo Electoral y me decía esto así de manera textual: legalmente no es problema, hay que buscar el mecanismo para que no se vayan los 5 magistrados del tribunal, que quede al menos uno por la experiencia como tal. ¿Qué piensan respecto a esto? Va un poco en consonancia. Pero yo creo más que de lo que practica el magistrado Cardosa, que es muy correcto y es muy técnico, ha llegado el momento en que de verdad se haga una separación, pero mucho se habla de la separación, pero no la hacen y es un poco tardada. Esta legislatura debe de aprobar esos cambios constitucionales para que la del 2021 los ratifique, creando una propuesta, se me ocurre, creando un tribunal de justicia electoral
que solo vea la justicia electoral, y un Consejo Electoral Nacional, digamos, que solo vea la organización de las elecciones, para no hacer esta mezcla. Y eso nos puede dar muchos valores agregados. Tal vez lo que el magistrado Cardosa habla es con respecto a la composición tipo la Corte Suprema de Justicia, que son 15, pero cada 3 años se renuevan 5. Entonces tuviéramos que tener un tribunal más o menos con 6, digamos, y que cada 3 años se renovaran 2. Y es muy atinado porque se empapan del quehacer. Esta elección última, sinceramente, pues a pesar de todos los problemas previos que se pudieron haber dado, ya en el momento de la elección fue una elección fácil porque era presidencial, pero estuvo muy bien evaluada y muy bien hecha. Yo creo que hay que meterle, pero esa versión triada de que separemos la función, pero no se hace, y es un proceso complicado que lleva 2 legislaturas, Ernesto. Sí. Bueno, no, lo que pasa es que, a ver, una cosa es lo que el magistrado Cardosa dice, lo mismo ocurre con el Instituto de Acceso a Información Pública, que quedó un mecanismo que no se van todos de una vez. La diferencia es el mecanismo de quien propone a las personas que van a ser electas a el cargo de comisionado del instituto, o el mecanismo a través del cual se propone las personas que son candidatas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Distinto el tribunal, porque por regla constitucional corresponde a los partidos políticos proponer las ternas y a la Corte Suprema de Justicia proponer otras 2 ternas. Entonces no hay un mecanismo al estilo integración del Instituto de Acceso a Información Pública o de la Corte Suprema que permite como una mayor independencia en el proceso de postulación. Una renovación. Exactamente. ¿A quién ves tú ahí? Voy a bajarle un poco en el nivel de la discusión que tenemos, que es muy de mucha altura, ¿no? Me voy a bajar un poquito a lo populi, ¿eh? ¿A quién ves tú de presidente ahí en el tribunal con una propuesta de gana? ¿A un Walter Araujo, que es una persona que conoce mucho? Lo que sucede es que tenés que garantizar el principio que ahora dejó establecida la jurisprudencia de la sala. Y es que las personas las proponen los partidos políticos, pero debe de garantizarse que estos no tengan militancia, o al menos de manera formal o material. Claro. Y Walter Araujo, aunque haya mostrado algún grado de aparente independencia, pero su vínculo con el presidente electo, con el partido Gana, etcétera, etcétera, no le permitiría. Fácilmente sería. Es una persona que conoce muy bien la materia, ¿no? Por supuesto. Igual que tu persona, tú conoces muy bien de la materia. Sí, Romero, pero yo creo que el punto más importante. O sea, no ves a alguien así, perdona que voy a entrar a eso de nuevo. ¿No ves a alguien así como propuesta que pueda adelantar y pensar esta mañana que pueda estar al frente del Tribunal Supremo Electoral? No. No lo ves pero así. no veo yo a un Walter Araujo. Creo que él fácilmente cualquier organización recurriría ante la sala inmediatamente. Y eso para cualquiera, no solo porque él sea, ¿no? Sino que para cualquiera que haya estado bajo la aura de la militancia de un partido. Y que haya tenido, digamos, como mucha participación pública. ¿Y tú crees que se cumpla eso ahora? Bueno, en la última elección por lo menos se medio disfrazó un poquito. Ahí tiene un caso muy particular que todavía a mí me parece que es urgente que los magistrados sentencien lo más pronto posible con el caso del licenciado Ulises Rivas, ¿verdad? Sí, todavía no han definido. Y lo pusieron ellos mismos. Es decir, no era una terna de partidos, era una terna de la Corte, ¿no? Vuelvo al punto de fondo, Ernesto. Es que ahí es donde los partidos políticos en la Asamblea Legislativa no están haciendo y tomando, llevando los procedimientos y tomando las decisiones que deberían de estar tomando. Se concentraron en hacer una reforma de los no partidarios sin entrar a la discusión profunda que requiere analizar el sistema electoral. Entonces comienzan a tomar decisiones incorrectas que siguen dando una imagen de estar haciendo lo que la gente no quiere que estén haciendo. El debate respecto de las instituciones electorales, ¿corresponde o no? ¿O es prudente o no el modelo de tribunal que tenemos en la actualidad o un modelo con funciones separadas? El punto de fondo, no solo el modelo de funciones separadas, sino quiénes son los que tienen el derecho de postular o cuál es el mecanismo para poder acceder a ese tipo de cargo. Lo elegirá la Asamblea.
pero ¿quién los postula? Es un elemento que está allí sin discusión clara todavía. Pero aclarando, Neto, que en este tribunal que entra en agosto va a ser así, porque no se puede cambiar la Constitución en una misma legislatura. O sea, este nuevo tribunal que va a entrar en agosto va a estar conformado por 5 magistrados, un presidente a propuesta del partido Gana, que fue el que obtuvo el primer lugar, un magistrado de Arena, un magistrado del FMLN a propuesta, ¿verdad? Y 2 de propuesta de la Corte Suprema. Creo que es interesante con lo que decía Ramón, porque hemos dado pasos agigantados, porque realmente, aunque yo no comparta muchos fallos de la sala anterior, ahora tenemos una lista desbloqueadas, tenemos voto por fotografía, voto cruzado. Con lo de los no partidarios también hay algo importante, que hay que legislar. Quizá esto no fue lo más feliz, pero porque se apresuraron, pero hay que hacer todas las consultas para legislar. Y un punto importante, Ernesto, todo esto nació de que, si nos recordamos, el artículo 85 dice que el único medio son los partidos políticos para tener representación en el gobierno. Que si era correcto abrirlo o no, está a discusión, pero en la Constitución en ese momento fríamente decía que era el único instrumento, los partidos políticos. Y de ahí nació esto de los no partidarios. Hay que darle pues más herramientas, hay que darle un poquito más de perfil a todas estas reformas electorales, y como dice Ramón, no solo enfrascarse en qué pasó con los no partidarios, es un todo. Pero esta que viene, porque la gente dice hay que ver si el tribunal debe ser separado, pero en esta no puede ser, o sea, esta tiene que ser electo como está. A ver, doctor, lo he visto muy callado, ¿no? En este debate. Sí, estaba pensando yo... Siendo práctico, ve nombres, ve personas no, ahí yo en eso no veo. Perdone que lo estoy llevando a ocupar el papel de clarividente, ¿no? No veo, clarividente aquí he tratado de verlo aquí, pero no se ve. ¿Qué ve en el vaso, no? Yo lo que veo en el vaso en realidad es que hay que entrarle a una discusión más profunda sobre la ingeniería global del Tribunal Supremo Electoral. Hasta que no tengamos claro qué es lo que queremos, siempre estamos con parches. Ahí hay que discutir, por ejemplo, el mandato está vinculado a la elección presidencial. No podemos hacerlo de otra manera, es decir, ¿por qué tiene que depender la integración del tribunal de un resultado electoral? Esa es una pregunta que hay que ver. Podríamos tener un tribunal cuyo mandato, digamos, dure 7 años, por decir algo, ¿verdad? Y que se vaya renovando, digamos, 3 o 4. O sea, eso hay que discutirlo. Pero también hay que discutir si el tribunal tiene o no, o debería tener o no, iniciativa de ley. Si antes de que la Asamblea Legislativa apruebe una reforma, el tribunal debe estar de acuerdo con esa reforma. Hay que hablar sobre el financiamiento del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Para dotarle de independencia y de autonomía. Es decir, hay una serie de elementos, no solo el tema de la separación o no de las funciones, no solo cómo es el proceso de nombramiento de los integrantes del tribunal, sino todos esos otros elementos que apuntan a una mayor independencia de los partidos, ¿verdad? Pero, de nuevo, otra vez, si antes estábamos discutiendo lo que ocurre dentro de los partidos y si esto tiene que ver con las preferencias de los electores, también aquí podemos estar cayendo en lo mismo, pensar que el diseño del Tribunal Supremo Electoral va a mejorar la relación de los electores con los partidos. Yo creo que son cuestiones separadas. Una cosa es tener una institución fuerte, autónoma, independiente, que organice y administre la justicia electoral, y otra cosa, que además es una institución que, digamos, está directamente relacionada con los partidos, porque los partidos son los que entran en contienda, y otra cosa es que, porque tenemos un tribunal adecuado, etcétera, etcétera, la gente va a ir a votar. Ahí siempre podemos ir a los casos de los países cercanos para ver qué ocurre. En Costa Rica tenemos un tribunal que nadie duda de su profesionalidad, y sin embargo, en términos de votación, ahí lo que ha venido ocurriendo es una baja en la votación. O sea que podemos tener una institución muy buena, respetable, pero eso no se va a traducir necesariamente en una votación por los partidos, que aquí la tendencia que tenemos es una disminución en la participación electoral.
un descontento con los partidos, son ámbitos de problemáticas diferentes, importantes todas, importante lo que ocurre al interior de los partidos, importante una reingeniería en el Tribunal Supremo Electoral, pero yo insisto que esos no son elementos suficientes para garantizar un vínculo entre la ciudadanía y el mundo de la clase política. Doctor Artiga, el atraso en la renovación de los partidos políticos es producto de ver las piezas que van a tener que colocar en el Tribunal Supremo Electoral, como lo plantea Romeo. Es decir, no, yo no había escuchado eso, me ha llamado la atención y todavía no logro, sinceramente, hacer la conexión, ¿verdad? De que ¿sí? se estén retrasando por un tema de tribunal. No lo sé, sinceramente. ¿sí? Romeo, ¿cómo lo o sea, mi pregunta es si a estas alturas ¿sí? no tienen ya seleccionado a quién van a colocar ahí. No, yo te decía que era importante, no que lo están haciendo por eso, que era importante ver que era un tema coyuntural. A ver, pero tiene lógica tu planteamiento, tiene lógica. Es decir, los dos partidos, Arena y FMLN, están esperando que concluya su periodo, claro, los actuales, para llegar y decir, bueno, con estos nosotros arrancamos, ¿no? O estas son las propuestas nuestras. Lo que pasa es que la propuesta nace, cuando te dicen de los partidos políticos, es una propuesta que en la Asamblea Legislativa, el partido político, no el grupo parlamentario, el partido político hace una presentación de ternas para magistrado propietario y suplente y se le presentan a la Asamblea Legislativa. Entonces, quien hace la propuesta formalmente es el partido político y no el grupo parlamentario. Pareciera que es la misma cosa, pero sí, no es lo mismo. Entonces, yo no te decía que por eso era el retraso, sino que era un elemento que habría que analizar si eso se daba antes, sí, se daba antes o después, porque es un organismo electoral muy importante el que viene con respecto a que si de verdad por fin se le va a meter mano a las reformas, como dice Álvaro, que no solo deberían de ser saber si separar o no, porque bien dice, en Costa Rica es un tribunal que goza de mucha confianza y ha bajado el porcentaje de la gente que vota. Yo me iría también al caso de Estados Unidos, la gente confía mucho en su institucionalidad y si tienen suerte vota un 30-33% de la población. Al final no es tan importante si votó mucha gente o no, es importante que hayan procesos transparentes y técnicos. ¿Y tú crees que lo garantiza el Tribunal Supremo Electoral en la medida de que si los dos principales problemas tienen problemas para poder renovarse, que se vaya a tener este mismo... No, yo esperaría... no. cuadro a la hora de elegir? Yo esperaría lo contrario, que va a salir un Tribunal Supremo Electoral de acuerdo a las exigencias de este tiempo, de este nuevo tiempo. Sí. Te doy la palabra a ti para ir también adentrándonos en este, llamémosle, panorama electoral que estamos estudiando, Ramón. Sí. Bueno, te doy la palabra cuando regresemos. Okay. Voy a una pausa, son las 7:20. Gracias por sintonizar nuestra señal. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos hasta La Unión. Gracias por estarse reportando. También a quienes están enviándonos sus comentarios y preguntas a través de nuestra cuenta en Facebook, en Twitter, así como también con nuestra señal en Megavisión. Gracias por estar participando. Qué bueno tener ese acompañamiento de ustedes, esa voz pensante que aporta al análisis y a la discusión de temas muy serios como este programa les oferta todas las mañanas. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. También acá nuestros buenos amigos que nos están sintonizando todavía en vacaciones. Nos dicen también, te estamos viendo, Ernesto, acá en el sector de La Libertad. Muchísimas gracias, saludos muy cordiales. Un saludo muy especial a todos esos empresarios, a todos esos emprendedores, llámese micro, mediano y pequeños emprendedores de estas zonas costeras que se esmeran, que se esfuerzan. Vaya un reconocimiento por parte de Megavisión, de este servidor,
por toda esa entereza de poder desarrollar la parte turística, también para las autoridades del Ministerio de Turismo, del Instituto Salvadoreño de Turismo, que han estado también en la promoción pertinente. Así es El Salvador. Ahí está ese gen productivo de energía positiva que debemos de inyectarle cada día. Así es que desde ya, pues, a todos vaya nuestro reconocimiento. Juan Valiente dice, es crucial que los partidos entiendan que para subsistir deben tomar decisiones en contra de la partidocracia. Eso dice Juan Valiente, sumado un poco al análisis que estamos haciendo. Juan Ramón, tenías la palabra. Bueno, yo creo que lo que se ha tratado de insistir en los últimos momentos es la responsabilidad que los partidos políticos tienen en el ámbito donde se formalizan las decisiones, que es en la Asamblea Legislativa, que haya un análisis mucho más integral de las reformas que se deben de impulsar para garantizar que, por una parte, tengamos una institucionalidad transparente, fuerte, una institucionalidad que sea garante de los derechos de los ciudadanos, una institucionalidad electoral que sea garante de la transparencia de los resultados electorales y de la confianza que la ciudadanía debe de tener. En segundo lugar, un análisis que tenga que ver con el fortalecimiento del sistema de partidos políticos. No veo yo un sistema democrático funcionando sin la existencia de los partidos políticos, pero necesitamos fortalecer la capacidad que los partidos políticos tienen como entes canalizadores y catalizadores de las necesidades de la población. Y aquí es donde viene la insistencia que ha tenido el doctor Artiga de cómo deberían de actuar los partidos políticos para garantizar que en el ejercicio de poder van a generar verdaderas políticas públicas que correspondan con las necesidades de la población. Eso tiene que ver con la capacidad que van a tener los partidos de hacer estudios, de hacer análisis, pero con partidos políticos que no tienen ningún tipo de fundación o institución que les ayude a hacer análisis de la realidad y les ayude a hacer propuestas de política pública, lo que tenemos es simplemente maquinarias electorales. En tercer lugar, un análisis del sistema de representación. Y aquí es donde entra todo el debate de 84 diputados, 60 diputados, 50 diputados. El tipo de circunscripción electoral que tenemos, circunscripciones de 24 y circunscripciones de 3. Hay que hacer toda una discusión en torno a si debe o no modificarse de esta manera. Debemos de pasar de consejos municipales plurales a consejos municipales de representación verdaderamente proporcional, donde la gente en verdad, los votantes en verdad se sientan representados en el nivel con que dieron el respaldo a un candidato o a un partido político. Debemos de entrar al debate profundo respecto de la garantía de los derechos de los ciudadanos. Ok, vamos a garantizar el voto residencial, pero ¿cómo vamos a garantizar el voto de los salvadoreños que residen en el exterior? ¿Cómo se va a generar los mecanismos de participación política de grupos en minoría, de comunidades indígenas, de personas LGBT, de salvadoreños en el exterior? Porque aquí hay un debate ahorita que viene ya pronto, una reforma que debe de estar lista para el mes de diciembre o el mes de enero. Y es cómo van a votar los salvadoreños en el exterior para las elecciones municipales y legislativas. Y algo que dejó mandatado la Sala de lo Constitucional en una de las resoluciones es cómo va a ser el mecanismo de participación política de los salvadoreños que residen en el exterior. Okay. Pero no se puede estar abordando esto de manera aislada. Hay que ver estos 4 grandes pilares de manera conjunta, porque eso es lo que garantiza si los partidos van a ser o maquinarias electorales o verdaderos canalizadores y catalizadores de las necesidades a políticas públicas eficientes. ¿Qué papel estaría jugando el partido Nuevas Ideas en este nuevo escenario electoral? Yo lo decía, tiene buena imagen, en febrero la presentó con relación a el número de simpatía que tenía con los electorales, con los electoreros, con los electores, y cómo estaría de alguna manera entonces también comprendiéndose la figura del presidente electo Nayib Bukele. Decía que recientemente lo insinuó vía Twitter que podía alejarse del partido Nuevas Ideas, que a Nueva Idea debería de tener su propio líder, ¿verdad? Porque él al final dejaba entrever de que es el presidente de todos los salvadoreños.
Pero luego entiendo que se arrepintió y así hizo las aclaraciones pertinentes. ¿Qué papel estaría entrando a jugar Nuevas Ideas en este contexto, doctor Artiga? Bueno, aquí hay una cosa interesante porque el presidente electo ha insistido varias veces en que Nuevas Ideas es un movimiento horizontal, dice. Pero la ley de partidos políticos pues, obliga a Nuevas Ideas a darse una estructura y una estructura vertical, ¿verdad? Porque va a tener que establecer las direcciones a nivel municipal, departamental y nacional, ¿verdad? Y va a tener que entrar a ese proceso en el que están los otros también, ¿verdad? Entonces, primera cosa es a ver cómo le va, ¿verdad? Es decir, tenemos un partido que solo está inscrito, ¿verdad? Y que habrá que ver cómo va a ser ese su desarrollo para darse toda esa organización que la ley electoral le obliga. Y vamos a ver entonces contar con un líder que entiendo es él, porque según las encuestas a él lo colocan precisamente como la persona con mayor, digamos, liderazgo. Sí, el asunto es que otra vez, digamos, él está, vamos a decirlo así, en una posición, yo digo, técnicamente él se denomina institucionalmente débil, ¿verdad? No es que él sea un presidente personalmente débil, no. Tiene mucha energía, que si es bien canalizada, pues bien. Pero institucionalmente es débil, no tiene un grupo parlamentario que le acompañe y eso le supone entrar en negociaciones. Pero además, entonces aquí viene la parte importante que estamos hablando, que tendría que contribuir a el desarrollo del partido Nuevas Ideas. Y él, con ese subtweet, está como metiendo en complicación este proceso. Ahora, el problema es que Nuevas Ideas, tal como se fue organizando, digamos, las directivas o los grupos de apoyo han sido muy autónomos y ahora van a tener que darse una estructura que les va a implicar problemas de querer sobresalir en los territorios. O sea, el proceso de elección interna no es el que mejor en este momento le puede servir a Nuevas Ideas, porque le mete en una dinámica de disputas muy temprana, sin estar consolidado como partido, como organización. Vamos a ver cuál es el resultado de esos procesos de elección, donde seguramente en distintos lugares hay más de uno que quiere ser el que dirige al partido en ese territorio. Entonces el proceso de elección interna de este partido puede ser un elemento que le fortalezca como estructura, o puede ser un elemento que le mete una dinámica para la cual no está preparada, y ahí es donde el presidente podría jugar un papel al cual él aparentemente está renunciando, ¿verdad? Confiando en que quizás habrá otro, yo no sé si alguno de sus familiares, sus hermanos, no lo sé, ¿verdad?, que quieran asumir también esa tarea. Yo creo que inobjetablemente, Ernesto, el líder, el máximo líder, el visible del Partido Nuevas Ideas es el presidente Bukele. Lo que pasa es que ahorita ya electo presidente, y que bien, eso es bueno para el país, pues tiene que ser presidente de todos, ¿verdad? Los que votaron por él y los que no votaron por él. Y el Partido Nuevas Ideas sí tiene un trabajo muy fuerte, prepararse para algo que todavía no ha enfrentado. Es una elección legislativa y municipal. En la elección presidencial, pues que va a seguir siendo, creo yo, para el 2021, ese líder, el presidente electo, van a haber 84 candidatos a diputados del Partido Nuevas Ideas y 262 candidatos a alcaldes. Entonces empiezan a jugar ya los 1000 y pico de concejales. Empiezan a jugar ya el papel de los liderazgos departamentales y municipales. Entonces creo que es suficiente trabajo para el Partido Nuevas Ideas pensar en la elección del 2021, y para el presidente Bukele, pues él ya está electo, dejarlo funcionar, dejarlo trabajar, porque si a él le va bien, a todos nos va bien. Yo creo que deben de saberse para eso, y quizás es lo que el presidente quiere dar a entender. O sea, no me quiero mezclar solo con Nuevas Ideas, sino que ahora mi trabajo para todo el país. Yo tengo una cosa sobre eso, ¿verdad? Nuestro sistema de gobierno
nuestro sistema de gobierno coloca en una misma persona dos roles que son diferentes. Uno que es el de jefe de Estado, y en ese sentido el presidente es el jefe de Estado salvadoreño y representa en los foros internacionales a todos los salvadoreños. Y otra cosa es ser presidente en tanto jefe de gobierno. Es jefe de gobierno de un partido, no de todos los salvadoreños. Como jefe de Estado actúa en nombre de todos los salvadoreños. Como jefe de gobierno, para eso le dieron unos el voto y otros que no votaron por él. Esto siempre ha sido un problema que, digamos, no se quiere tomar en cuenta. Por eso, digo yo que cuando él anuncia, digamos, retirarse y dejar a otro, digamos, la tarea de nuevas ideas, comete un error. Porque él es, aunque compitió por Gana, él, digamos, representa a nuevas ideas y a todo ese esfuerzo. Si en este momento se retira, mete en problemas nuevas ideas. Porque, digamos, él no es simplemente, bueno, yo ya cumplí, ahí dejo eso para otros. No. Él lo aclaró y hasta después dejó entrever Claro, que no se... porque esa es parte de su personalidad, Claro. es muy impetuoso para decir cosas de las cuales después se arrepiente. Arzobispo pide rectificar reformas sobre no partidarios. Examinemos este tema que ya lo hemos discutido bastante, sobre todo a partir de qué es lo que se ha hecho. Si es, como decía nuestro buen amigo Julio Valdivieso, ir reformando en la medida en que van sucediendo las situaciones, es ir apagando fuego. Se debe hacer una reforma profunda electoral. ¿Cuál camino es el mejor? Vamos a hablar de este tema cuando volvamos. Ahí está esa declaración que diera acá en nuestro programa, que está relacionada precisamente con este tema. También el arzobispo decía, pediría que rectifiquen, que revisen lo que han hecho y que lejos de eso limitar, den más oportunidades a la población para que pueda participar aún sin estar afiliado a un partido político. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros, gracias por ese voto de preferencia y sobre todo también por ser consecuentes en el aporte de ideas, preguntas y comentarios que fortalecen el contenido de este programa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a usted por estar enviándonos sus comentarios, sus preguntas, sus aportes para, desde luego, construir su propia lectura de los diferentes temas que hemos estado abordando con nuestros invitados. En eso consiste el proporcionarle a usted los diferentes ángulos del pensamiento de los participantes y por esa razón que bueno, que usted asuma la responsabilidad de dar los aportes y construir su propia lectura al respecto. A ver, Juan Ramón, me quedé contigo, ¿no? Sí, bueno, con respecto quizá de nuevas ideas, no es lo mismo tener un movimiento, llamémosle horizontal, en el marco de la elección de una candidatura. Estás eligiendo al presidente, entonces sí podés lograr que esos diferentes grupos que tienen distintos tipos de pensamiento se puedan dinamizar y movilizar y juntar alrededor de una candidatura. Cuando entras a un periodo donde vas a prepararte para la elección de diputados, de alcaldes y consejos municipales, en donde al mismo tiempo tenés que entrar a cumplir con la ley de partidos políticos que te dice cuál es el tipo de estructura que debes de tener y que esa estructura debe de ser el producto de una elección interna, lo que te implica que tenés que entrar a un proceso de afiliación. Porque una cosa es que te constituyas como partido, te den la personería jurídica, te den la legalidad, pero no necesariamente a ese momento tú tenés una base militante debidamente inscrita, afiliada. Y tenés que proceder a ese periodo de afiliación, que yo todavía no lo tengo claro si en el caso de Nuevas Ideas ya lo tienen, y de cuánta es la afiliación que estos tienen. Y si el mecanismo interno de elección que van a seguir
es a partir de los militantes inscritos y de los que tienen derecho a postularse a cualquier tipo de candidatura, ya sea para la dirección dentro del partido en los distintos niveles o para la elección de cargos de elección popular, quiénes son los que van a tener estos derechos y si efectivamente allí van a lograr entrar todas las personas que se han considerado que son militantes de este partido, porque hay también una confusión. Los 200 y pico de mil que se inscribieron para darle la firma de respaldo para la constitución de partido, mucha de esta gente considera que es afiliada al partido y no lo es. No lo es, porque definitivamente eso solo fue una firma de respaldo. Eso debe de quedar muy claro, porque si no también esto puede generar otro tipo de confusiones y muchas de las personas pueden quedar resentidas al no verse ser parte de los procesos de elecciones internas dentro de Nuevas Ideas. Entonces sí creo que viene una etapa muy complicada, muy compleja, que si no se sabe dirigir todo ese proceso interno, sí podrá terminar en muchas complicaciones. Recordemos que son distintos grupos que hay en distintos municipios. En un municipio tú puedes tener hasta 3 o 4 grupos y esos 4 grupos no necesariamente se entienden entre ellos porque son grupos de pensamientos diferentes. Tener la capacidad de articular en una sola idea de partido a esos distintos grupos de distintos pensamientos para darle la suficiente fuerza no va a ser una tarea realmente nada fácil. Sí, creo que la tiene un poco complicada porque son retos concretos que deben de comenzar a resolver y yo lo que no veo es una dinámica en Nuevas Ideas de estar resolviendo precisamente este tipo de problemas, porque la elección 2021 está a la vuelta de la esquina, no está dentro de 4 años, eso es casi que ya. Ok. Doctor, ir reformando en la medida en que van sucediendo las situaciones es ir apagando fuegos, decía Julio. Se debe de hacer una reforma profunda electoral, saliendo al paso de esta situación en la que obviamente muchos sectores se han pronunciado. El más reciente fue este fin de semana. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, pediría que rectifiquen, que revisen lo que han hecho y que lejos de limitar, pues den más oportunidades para que la población participe aún sin estar afiliado en un partido político. ¿Qué piensa usted del debate que se ha generado en torno a esto? Bueno, por una parte, insisto que necesitamos replantearnos todo el sistema electoral. Y ahí hay cosas que son urgentes dado el calendario, pero deben de estar, digamos, inscritas o deben estar integradas en una visión de qué es lo que queremos al respecto. Ahí está también lo de los candidatos no partidarios, que obviamente la reforma que hicieron los partidos tiene una clara intención de dificultar la presencia de candidatos no partidarios o de diputados no partidarios, por más que digan que el espíritu es de poner igualdad de condiciones en la competencia, lo que hacen en realidad es hacer más difícil. Pero ahí lo que deberíamos de estar discutiendo entonces no es las reglas, si igualamos o no, si tenemos a los candidatos no partidarios en una sola planilla creada artificialmente para que pueda competir en igualdad de condiciones, sino una reforma que es de mayor calado. Si nuestro sistema, para poder tener candidaturas no partidarias y por lo tanto candidaturas individuales, debe pasar a ser un sistema mixto, ya no de representación proporcional, sino un sistema en el que tenemos circunscripciones plurinominales en las que compiten los partidos políticos en igualdad de condiciones y dejar reservadas otras circunscripciones uninominales donde compitan estas candidaturas no partidarias, de tal manera que compitan candidatos contra candidatos y no candidatos contra partidos. Tenemos en este momento pues un problema que es muy típico de los salvadoreños, suelo decir yo, de que esa mezcla que tenemos en los consejos municipales, en donde tenemos una combinación de un 50% que se elige por representación proporcional y el otro 50% que se le da simplemente al que obtuvo la mayoría, es una mezcla como la que tenemos en la elección de diputados, donde queremos tener candidaturas no partidarias, que son candidaturas de una persona,
compitiendo con partidos políticos. O sea, son de esas mezclas raras, como también la del voto cruzado, ¿verdad? Que se implementa una reforma sabiendo que hay un problema de tal manera que tenemos que hablar de marcas y de votos, ¿va? Y así vamos creando cosas mixtas. Yo digo que es muy propio de los salvadoreños, de no ser definidos, sino de estar siempre jugando a la culebra, ¿verdad? Que se enrolla, o al camaleón, que digamos no tienen posiciones definidas, sino que donde conviene. Lo tenemos expresado, siempre pongo yo en la calle la sexta décima, ¿verdad? Ni es sexta ni es décima, en el queso duro blandito, que no es ni duro ni blandito, ¿verdad? Que no es ni chicha ni limonada, que no es ni gallo ni gallina. Entonces así tenemos un sistema que ni es mayoritario ni es proporcional, y entonces unas mezclas que son las que digo yo que tenemos que repensar, ordenar todo este desorden que tenemos, ¿verdad? Okay. Pero en concreto es un retroceso o es que realmente se está queriendo yo creo es algo que poner un parche a un problema mayor de todo. Los partidos desde el principio no querían estas candidaturas. Cuando se abrió la posibilidad de estas candidaturas, desde ahí comenzaron los partidos a poner una serie de dificultades que hasta ahora se han concretado en un decreto que las deja en total desventaja. Pero digamos, eso es algo que ya los partidos lo habían insinuado. Y de nuevo, digamos, resulta que ahora hay que esperar a ver si no viene una demanda de inconstitucionalidad y a ver qué hace la sala, que cada vez nos va dando muestras de que ahí tenemos un retroceso en realidad, de una sala que, quiere establecer otro tipo de jurisprudencia para resolver los casos que ahí llegan. A ver, ¿cuál es tu lectura? Yo, por naturaleza, Ernesto, soy optimista. Tú eres un hombre que conoces también mucho del sistema electoral, cómo está articulado. De hecho, alguien me decía acá, tú deberías de ser una propuesta importante en las ternas para estar en el Tribunal Supremo Electoral. Así es que te voy a ungir esta mañana, ¿no? Para que vayas en una propuesta al Tribunal Supremo Electoral. Magistrado. Ok, Ernesto, vamos al punto. Yo por naturaleza soy... Estoy bromeando, no tenemos más que decir que es una broma. Yo por naturaleza, Ernesto, soy muy optimista. Quizá aquí pues no voy a coincidir mucho con Ramón y con Álvaro, pero yo prefiero ver lo que sí hemos avanzado en estos 10 años. O sea, ver un diputado no partidario a mí me agrada. Sin embargo, la Constitución no lo permite. O sea, cambiemos la Constitución y que existe esa posibilidad. Me agrada ver la participación de Leonardo Bonilla. Creo que no nos ahoguemos en un vaso de agua. La Asamblea está intentando ordenar. Yo no creo que sea en contra de los no partidarios ni en contra de Leonardo Bonilla, porque si tú analizas los números, Leonardo Bonilla obtuvo 12.300 marcas, porque también aquí es bien fácil confundir marcas con votos, como dice Álvaro, y es cierto, tenemos el sistema electoral más complejo quizá del mundo. Eso, los que hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de conocer otro sistema, nos damos cuenta que nuestro sistema nos lo hemos complicado al estilo del duro blandito y de la sexta décima, ¿verdad? Lo hemos hecho un poquito complicado, pero hay pasos agigantados. O sea, tú ves que el FMLN, por ejemplo, pone en su lista en los primeros puestos a la cúpula y la población votante del FMLN decide meterlos en otro orden. Eso es otro avance. Entonces, yo creo que analicemos cuáles fueron las dos reformas que hizo la Asamblea. Una, que los que se inscriban para participar como no partidarios no puedan compartir firmas. Tiene una pequeña lógica, porque entonces van a venir 50 personas a buscar las firmas requeridas y las van a compartir entre todos y van a haber 50 candidatos no partidarios. Entonces, ¿quién te está apoyando? ¿Cuál es el filtro previo? No estoy diciendo que la reforma de la Asamblea es lo más feliz, pero hay que ordenarlo. Luego, te decía, Leonardo Bonilla obtuvo 12.300 marcas. Vamos a hacer un caso hipotético, que si esas marcas las hubiera obtenido solo él sin compartirlas, se convirtieran técnicamente en votos. Leonardo Bonilla, si no pudieran compartir los votos los no partidarios, hubiera sido el diputado número 24 en vez del 23, hubiese entrado de todos modos. Entonces, creo que ha llegado el momento de ordenarlo. Hace 3 años, en el 2015, en el departamento de San Salvador solo votaron 1.800 personas por no partidarios y hoy más de 14.000.
algo está cambiando y se está consiguiendo, Ernesto. Ok, saludos a los buenos amigos allá en Tejutla, todos sus pobladores, y especialmente al doctor Arturo Ramírez Méndez Azahar. Gracias por estar en sintonía, dándonos los aportes pertinentes. Saludos muy cordiales también a Josué Marroquín, que nos invita a acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Saludos cordiales también a Alfredo Reina. Es que la seguridad, educación y salud y mucho más ya le corresponde al Ejecutivo, no a la Asamblea. Leyes para combatir la delincuencia hay de sobra, dice. Vamos a darle lectura para la participación de ustedes también. Un saludo especial a Paul Steiner, que está todavía en la playa, ¿verdad? Sí, los partidos políticos, al desarrollar la ley de partidos en respuesta al fallo de la sala, demostraron su problema fundamental, Ernesto, legislando sobre transparencia financiera y democracia interna, pero no sobre representatividad de sus afiliados. Así es que gracias a usted por estar participando. Sus comentarios son recibidos. Como siempre, recuerden, en la medida que abonen a la discusión y que tengan el canon de respeto para nuestros invitados y para el programa. Así es que nos vamos a la pausa y regresamos con las conclusiones de lo que hemos conversado este día con nuestros invitados. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a quienes están desde luego con nuestra señal. Estamos en Twitter, estamos en Facebook. Búsquenos con nuestra aplicación Megavisión Go. Recuerde también, aprovecho a invitarlos a que me sintonicen hoy a las 6 de la tarde. Astrid Ábalos y este servidor estaremos en directo con Ernesto López Radio en el programa en 107.7 Fuego, haciendo un balance sobre la situación de seguridad en el país, el repunte de números de homicidio. Vamos a hablar de otros temas que se dieron en el contexto de prácticamente de la culminación de este proceso vacacional que hemos tenido. A ver, aquí hay preguntas muy interesantes. Estamos dando, dice el doctor Arturo Méndez Azahar, quien fue, él fue concejal, ¿verdad? Era Consejo Central de Elecciones. Consejo Central de Elecciones. Estamos dando, Ernesto, un paso más en el proceso de perfeccionamiento de nuestra democracia, y van a subsistir y subsistirán solo los partidos políticos que se democraticen, plantea él. Todo se reduce a que para el 2021 habrán solo dos partidos, el que represente a los sectores tradicionales y los sectores populares. ¿Es esto un tanto así, doctor Artigas? Bueno, Un poco ese planteamiento va a que quién va a existir, ¿no? O quién va a dominar, el que defienda aspectos de cúpula o... Digamos que podemos utilizar una comparación, por lo menos para la competencia electoral, si la comparamos con el mercado, pues, en economía. Es decir, los partidos se ofrecen como productos para que lleguen ahí los electores y los escojan, como en el mercado pues están las mercancías que compiten por los compradores, y la mercancía que subsiste es aquella que logra realizarse a través de la compra, digamos, de que hay gente que las compra, y las que no tienen, digamos, atractivo para los compradores, pues salen de la competencia. Yo creo que ese es el sentido de la competencia electoral. Ahora, pensar que solo con la competencia electoral y que se perfeccione y que se mejore la competencia electoral, entonces se está perfeccionando la democracia, yo ahí sí tomo distancia, ¿verdad? Porque el problema para mí es que, digamos, yo pienso que en temas de sistema electoral no estamos mal, ¿verdad? Siempre se puede hacer mejoras, por supuesto, pero no estamos mal en términos de tener competencias más o menos libres, con problemas a la hora de organizarse, pero digamos no ha habido ya por mucho tiempo digamos esa práctica del fraude, de cambiar las preferencias que tienen los electores, cambiarlas por digamos tergiversar el resultado.
Yo creo que A en manera eso de conclusión. hemos avanzado, pero en lo que estamos deficientes, y ahí nadie parece que quiere hablar de esto, es que elegimos unos funcionarios que no son controlados posteriormente y ejercen, por lo tanto, su autoridad de manera autoritaria, de manera discrecional, y eso es lo que nos hace falta, avanzar en tener una serie de instituciones que controlan a los funcionarios. Yo creo que ahí sí que no hemos avanzado mucho, y lo que se había avanzado en materia de independencia de la Sala de lo Constitucional, de mi punto de vista, hay ya señales de retrocesos ahí, con el caso del nombramiento del fiscal, que no quiso, no admitió la Sala, yendo en siguiendo una jurisprudencia diferente a la de la Sala anterior, ¿verdad? A ver, tus conclusiones ya, tu análisis concluyente. Bueno, yo coincido mucho con lo que Julio Valdivieso planteaba. Los partidos políticos en la Asamblea Legislativa están tomando decisiones contra aquellas cosas que les pueden apretar el zapato o que le puedan amenazar. De cara a la elección 2021, obviamente las candidaturas no partidarias se pueden convertir en una opción mucho más fuerte, con partidos políticos que cada vez más están desprestigiados, con partidos políticos que cada vez más están teniendo el respaldo popular. Y obviamente, para garantizar que esa amenaza no se concretice, tenés que hacer una reglamentación que permita que efectivamente abrís para que hayan candidaturas, pero no para garantizar que hayan diputaciones no partidarias. Okay. El punto clave, nuevamente, es que reconociendo que el país ha avanzado en materia de sistema electoral, hay que reconocer que ese avance no fue producto del consenso político, sino como producto de muchas de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional a partir de las demandas que grupos de ciudadanos interpusimos. Eso lo que ha llevado es a que tengamos un sistema bastante avanzado, pero con muchas deformaciones. Y en la medida que no haya un debate integral por parte de la Asamblea Legislativa respecto del tipo de sistema que debe de tener El Salvador, obviamente lo que vamos a seguir haciendo son parches. Ok, quiero agradecer, gracias también así brevemente. ¿Qué esperas? Yo solo acotar algo bien importante. Creo que tenemos una conformación de Sala Constitucional mejor que la anterior, Ernesto. Es mi opinión, pero invitaría a la gente a lo siguiente. Nos gusten o no nos gusten las resoluciones, así como en la sala anterior, la verdad que hay que acatarlas y respetarlas. Este es el juego democrático. Okay. Gracias por la invitación. Gracias, Ramón. Gracias, doctor Artigas. Gracias también a ti, Romeo. También es condenable este ataque que sufrieron las iglesias y los hoteles en Sri Lanka, ¿verdad? De verdad, así está el mundo. Nosotros en el país cambiemos digamos, también estos patrones que nos llevan a considerarnos como una nación violenta, una sociedad violenta. Desde ya, pues, aprovechemos todo ese proceso de reflexión cristiana, ¿verdad?, para conocer el calvario de Jesucristo, que nos llevó, desde luego, hasta la resurrección, el día de ayer, ¿verdad?, para que resuciten nosotros y podamos ser mejores personas. Así es que desde ya les invito a que lleven presente esta reflexión, y por supuesto también a que cada día aportemos a ser mejores personas. Gracias por mi parte, los espero hoy en radio, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.